hemos tenido la oportunidad de trabajar juntos en diferentes momentos de la vida. Tengo la fortuna de conocer a su familia, a sus papás, y por eso digo que es un colombiano como pocos. Y también tuve la buena fortuna de ser su viceministro de Defensa entre el año 2011 y 2015, y el doctor Juan Carlos Pinzón, quien ha sido ministro, viceministro, secretario general de la Presidencia, representante ante el Banco Mundial por el Gobierno de Colombia, embajador en Washington, javeriano, educado también en la Universidad de Princeton. Es un colombiano como cualquiera de los que está acá, como cualquiera de nosotros, un colombiano de a pie. Y ha tomado una decisión de buscar servirle al país nuevamente, y por eso lo hemos invitado a este último día de la Semana Presidencial en Agroexpo. Antes de darle la palabra y la bienvenida, por supuesto, señor exministro y señor embajador, a este foro donde se encuentran colombianas y colombianos que visitan la feria, productores del campo, personas que tienen compañías que venden maquinaria, seguramente algunos amigos y amigas de los medios de comunicación. Quisiera compartir con ustedes las reglas de juego. Vamos a estar aquí aproximadamente hasta las 5, 5:30, en función de las preguntas que existan y por supuesto del tiempo que tenga el doctor Pinzón. Doctor Bedoya, muy buenas tardes y muchas gracias por su amable presentación. A todos muy generosos por estar hoy aquí. Por supuesto, mi interés principal hoy es conversar, compartir con colombianos, específicamente y especialmente que están en el sector agropecuario colombiano. Y por supuesto, feliz de ver aquí una cantidad de personas amigas, gente que conozco, gente con la que hemos compartido, con la que hemos hecho patria en distintos momentos del tiempo. De verdad muy honrado de estar aquí. Hoy ha sido un día muy agradable, estoy aquí con mi hijo, con mi niño, como todas las familias que vi hoy, recorriendo esta feria, viendo los pabellones, viendo los stands, desde los tractores, pasando por la parte genética y por supuesto viendo toda esa ganadería colombiana y sobre todo esa fuerza y esa voluntad de nuestra gente de hacer, de producir, de estar a pesar de las vicisitudes siempre tratando de hacer su trabajo, de llevar el pan a la mesa de sus familias y de preocuparse para que sus familias estén mejor. Eso es lo que me encontré hoy acá y fue para mí muy agradable entonces compartir con mi hijo. Yo vengo regresando al país. Como ocurre con cualquier persona, reflexioné sobre si debería regresar al país o debería buscar un destino diferente. Y tomé la decisión de regresar a Colombia. Tomé la decisión de regresar a Colombia porque amo a Colombia. Tomé la decisión de regresar a Colombia porque fui educado para amar, defender, respetar esta patria. Decido regresar a Colombia porque me enseñaron desde niño que tenía que contribuir a hacer de Colombia una grande, respetada y libre. Para mí ha sido un gran honor servir a través del tiempo, en distintas posiciones, en distintas responsabilidades y en distintas obligaciones. Para mí servir a Colombia es un deber y un honor. Tuve la oportunidad de compartir con nuestras gloriosas fuerzas militares y de policía. Fuerzas armadas, verdaderas, responsables de los avances que el país ha tenido. Han sido los golpes, han sido las acciones, ha sido la presencia de nuestras Fuerzas Armadas la que ha creado un círculo virtuoso en el país, la que ha dado la oportunidad de que cosas buenas ocurran para Colombia. No solo el heroísmo y el sacrificio a la hora de derrotar y dar grandes golpes a los grupos armados, a estructuras del terror, a organizaciones criminales, a la delincuencia en general, pero también hacer presencia. La presencia del Estado tan necesaria que en muchas regiones solo ha sido por parte de nuestras instituciones militares y castrenses. Fue un honor compartir con ellos, fue un honor recorrer Colombia entera,
No hay departamento de Colombia que no haya visitado. No hay ciudad capital que no haya recorrido. Más de 300 municipios de Colombia he podido caminar, conocer, en las zonas rurales, en las zonas urbanas, sentarme a conversar con la gente, tratar de comprender, de aprender de lo que dicen los ciudadanos. En ese tiempo, como ministro de Defensa, reitero, fue una gran oportunidad de tomarle el pulso a Colombia y al mismo tiempo de ver cómo se avanzaba en esa seguridad que rápidamente derivó en Colombia en actividad económica, en actividad agropecuaria y en términos generales en un ciclo de esperanza. Cuando aquí miramos el país los últimos 15 años, sabemos que el país cambió para bien, que hay avances importantes y que no hay un solo responsable o un héroe de esta historia. Hay un pueblo que merece reconocimiento, el pueblo colombiano. En estos años en el exterior, representando a nuestra Colombia. Una de las cosas que más me llenó de satisfacción todo el tiempo era escuchar personas muy representativas en el mundo, gente muy influyente, diciéndome: ustedes los colombianos son ejemplo, porque han transformado a Colombia de ser un país arrodillado al terror, a la violencia, y han evolucionado en materia económica, en materia social, en materia de seguridad, y nos han puesto en un punto diferente. Eso es un orgullo. Defender los intereses de Colombia ha sido un gran orgullo. Pero así como me emociono de hablar de mis soldados y policías, sobre todo esos que se nos fueron cuando dimos grandes golpes, o cuando estaban cuidando una carretera, o una hidroeléctrica, o un puente, o una esquina de cualquier pueblo, plaza en Colombia. Debo decir que así como me lleno de emoción de hablar de ellos, me lleno de emoción de ver la actitud del pueblo colombiano, su resiliencia, su voluntad de hacer, como lo dije antes. Yo soy optimista frente a Colombia. Colombia es un país que tiene todo para llegar a ser una de las grandes potencias del mundo, ciertamente de esta parte del mundo. Tenemos que creernos esta historia, tenemos que reconocer lo que tenemos como oportunidad. Tenemos recursos naturales, tenemos agua, tenemos petróleo, tenemos gas, tenemos oro, tenemos minerales pesados, tenemos una gran biodiversidad. Somos uno de los países con más especies en el mundo. Somos un país que tiene un enorme potencial agroindustrial. Somos un país con un enorme potencial agropecuario. Somos un país con un enorme potencial forestal. Somos un país de casi 50 millones de personas. Somos uno de los países grandes en el mundo en población y en tamaño. Somos un país que cuando combina su potencial, su capital humano, es capaz de figurar entre los grandes en el mundo. Y a veces hay ejemplos que no podemos olvidar. Yo les digo, a mí hoy no se me quita la emoción de ver a Rigoberto Urán. A Rigoberto Urán hoy como un símbolo de la patria. A esos otros ciclistas, a nuestro Nairo, tanto que lo queremos, al Chavito y al Puma Tapuma, que nos encanta. Ellos hoy, representativos de lo que hace Colombia y puede hacer Colombia en el mundo. Ellos hoy demostrando que el pueblo colombiano puede hacer cosas diferentes, puede ser jugador global, podemos estar en todo. Hoy los uso a ellos de ejemplo porque pensando en el amigo Rigoberto Urán de Urrao, allá donde se produce fruta, aguacate, donde hay ganadería, allá de donde es el toro de Urrao, hace una semana nadie lo contaba entre los favoritos. Hace una semana nadie se imaginaba que podía ganar. Nadie lo contaba en ninguna lista.
Hoy, a punta de tesón, a punta de fuerza, y excúsenme la expresión, a punta de berraquera colombiana, se ha colocado en las primeras posiciones, terminó de segundo en la general y logró unir al pueblo colombiano, porque hay que decir, veía yo hoy en el Twitter y en la prensa, gente de todas las tendencias, de todas las opiniones, de todos los puntos de vista, emocionado, porque Colombia puede hacer cosas grandes, porque los colombianos son capaces de cosas increíbles. Por eso soy optimista por esta patria, por eso estoy seguro que podemos movernos hacia un futuro lleno de cosas positivas, de avanzar. Creo, como dijo alguna vez el Papa Juan Pablo II, que hay que mirar el futuro con optimismo, que hay que mirar el futuro con emoción y que eso sí, hay que trabajar duro y parejo, hay que trabajar duro y parejo, como lo hace el campesino colombiano, el empresario del agro, el comerciante, el empleado, el militar, el policía, todo el mundo camina trabajando duro y parejo. Esa es la única manera que uno saca el país adelante, que sacamos a nuestras familias adelante. Por eso regreso feliz a Colombia, optimista, deseoso de servir. Digo todo esto, no solo con el objetivo de sentirnos inspirados por la patria, no solo con el objetivo de sentir un poquito de emoción y vibración patriótica. Lo digo también para que reconozcamos de hasta dónde podemos ir, de hasta dónde podemos llegar si el país es capaz de romper esas barreras que no nos dejan resolver problemas comunes. Si el país es capaz de romper esas barreras que hoy no nos permiten comportarnos como una sola nación. Hemos entrado en una etapa que me preocupa y así como les dije antes, regresé lleno de emoción, ilusión y amor por Colombia, también les digo, regreso con preocupación. Regreso con preocupación de ver que el país se está comportando como dos barras bravas, la de Millonarios y Santa Fe, la de Medellín y Nacional, la de Cali y el América. Cuando uno de otra barra dice algo, no se le escucha porque es del otro equipo. Y eso opera en las dos direcciones. Yo los invito a que actuemos con la lógica de la Selección Colombia. Y es que seamos barra brava, pero todos por el país. Que nos pongamos metas lejanas, que nos imaginemos a Colombia alcanzando grandes tasas de crecimiento económico, atrayendo grandes capitales de inversión, generando grandes tasas de empleo, persiguiendo con efectividad a cuando bandido haya, atentando contra la tranquilidad de los ciudadanos. Así se hace grande un país y así, seguramente colocándonos metas grandes, podremos canalizar toda esta energía, todo este optimismo para llevar a Colombia hacia el siguiente punto. Me preocupa hoy algunos aspectos de la vida nacional. Me preocupa, como lo dije antes, sentir este grado de polarización en que vivimos. He dicho varias veces ya, en público, en privado, en distintos escenarios, que el país debe romper la polarización, que es fundamental que eso ocurra para que podamos construir consensos. ¿Consensos sobre qué? Recuerden, hoy admiran a Colombia desde el resto del planeta. ¿Por qué la admiran? Porque el país fue capaz de crear un consenso los últimos 15 años en materia de seguridad. Fue tal y tan grave la situación que no nos quedó más camino y remedio que todos querer un país más seguro. Y así se los digo porque lo viví, no me lo contaron o no hablo en cierto tono para dar la impresión de que es que somos fuertes o somos duros. No, con todo respeto, nos tocó tomar las decisiones. A mí, Juan Carlos Pinzón Bueno, me tocó tomar decisiones para pacificar a Colombia. A mí me tocó tomar decisiones para derrotar a las FARC,
para golpear al ELN, para golpear a las bandas criminales y para llevar al resto del Estado colombiano, para llevar la posibilidad de que otras agencias del Estado colombiano contribuyan al desarrollo y al progreso del país. Eso fue lo que nos tocó hacer y lo hicimos con mucha determinación. En muchos casos hicimos carreteras. A mí me tocó tomar decisión de hacer cerca de 6 carreteras en el país que se vienen haciendo y que se hicieron incluso con nuestras Fuerzas Armadas, con nuestros ingenieros militares. Y en otros casos hicimos pueblos indígenas para que esas personas, esos colombianos en regiones apartadas pudieran mantener su cultura y pudiesen precisamente tener una opción de desarrollo. Y en otros casos contribuimos a programas productivos para que esos colombianos de ciertas regiones pudieran abandonar la economía ilegal y pudieran entrar en actividades legales y tener una aspiración, una esperanza, un destino. Eso es lo que venimos haciendo e hicimos en ese tiempo. Luego, en los Estados Unidos, como embajador de Colombia, como representante de nuestro pueblo, claro, nada más emotivo que llevar a nuestros grandes artistas, a la cultura colombiana, a hacer que fuésemos reconocidos, pero nada más importante también que conseguir más recursos para Colombia. Hay mucha gente que hoy habla de planes, nosotros los ejecutamos, hicimos planes, no solo me correspondió ejecutar el Plan Colombia, que tanto efecto le ha dado al país, sino me correspondió ahora estructurar y diseñar lo que se conoce como el programa Paz Colombia. Y a través de ese programa, ¿qué logramos? Un incremento de cerca de 90 millones de dólares para Colombia, enfocado, por supuesto, en la lucha contra el crimen organizado, pero indudablemente para llevar desarrollo a áreas distantes del país y para promover la inversión de grandes firmas en el territorio colombiano. Esas son las cosas que hicimos en este tiempo. Pero mientras esto ocurría, miraba yo para Colombia y volviendo con el tema de la polarización, sentía que estábamos dejando de tener los consensos que nos habían llevado precisamente a avanzar, de tener ese consenso en seguridad que tanto nos contribuyó a mover la economía y a mover los indicadores sociales. Y en cierto sentido, empecé a ver lo que decían los colombianos. Y dicen los colombianos hoy que hay cosas que les preocupan más que aquellos temas de los que están hablando los dirigentes políticos. Los dirigentes políticos están en una pelea permanente por un acuerdo o no un acuerdo y siguen en ese debate. Yo no le huyo a ese debate, creo que hay temas allí que hay que hablar y ahora me refiero a ellos. Pero al mismo tiempo hay otra serie de temas que los colombianos mencionan y que no se están atendiendo. El tema de la seguridad urbana, de la seguridad en la calle. Hoy los colombianos están sintiendo que los delincuentes pueden darle una puñalada a alguien en un bus de transporte público, en un bus urbano, que pueden extorsionar a un transportador que va llevando su carga o ciudadanos, y que típicamente ese individuo es capturado, rápidamente liberado, y que incluso si alguien emite una denuncia, ese colombiano siente miedo porque a los pocos días se encuentra con el delincuente. Esto no puede ser. No puede ser que tengamos esa preocupación hoy entre los colombianos. Frente a esto hay muchas cosas que se deben y se tienen que hacer. Por ejemplo, volver a aumentar el pie de fuerza. Yo les quiero contar hoy aquí algo que no había comentado en ningún otro escenario. Me encuentro esta semana, al mirar estadísticas del pie de fuerza de nuestras Fuerzas Armadas, que hoy nuestras Fuerzas Armadas tienen cerca de 45,000 hombres menos que en el momento en que dejé el Ministerio de Defensa hace 2 años. Yo creo que eso es negativo. Yo creo que eso es malo para el país. Yo creo que era necesario, como lo hablamos en su momento y lo planificamos, que ese pie de fuerza que se tenía
se pudiese desplegar o a las zonas que era necesario tomar de manera permanente o a fortalecer la seguridad en las ciudades. Yo estoy convencido que es necesario elevar nuevamente el pie de fuerza, que es necesario darle esa tranquilidad a los ciudadanos. Por supuesto que la tecnología es importante, por eso, en mi tiempo como ministro, colocamos cámaras de seguridad, colocamos más carros, más motos, más helicópteros, pero también hicimos un esfuerzo muy importante por crecer el número de policías metropolitanas. Pasamos en su momento, si la memoria no me falla, de 6 a 15 o 16 policías metropolitanas en todo el país, para precisamente atender la seguridad de los colombianos de manera directa. Por eso fue que logramos quebrarle la tendencia a el homicidio y logramos que el homicidio empezara a bajar de manera consistente aún en estos días. Eso fue gracias a esa presencia adicional de la policía en ciudades. Hoy me preocupa que en el mundo de la rama judicial no necesariamente haya una coordinación con el mundo del gobierno nacional y en ese sentido se captura un delincuente y se deja libre. Y no solo eso, sino que no hay las cárceles necesarias para guardar a esos delincuentes. Al país le hacen falta por lo menos entre 5 y 10 cárceles adicionales de buen tamaño. Alguien me dirá, pero no puede buscar una solución mejor que meter a la gente a la cárcel. Sin duda, ahí viene el empleo, ahí viene la educación, ahí viene, por supuesto, la cultura, el deporte. Eso previene el delito, eso saca gente de la posibilidad de que esté en la actividad criminal, pero no nos equivoquemos, no perdamos de vista que si alguien atentó contra la vida de otro ciudadano, no puede estar en la calle como si nada hubiera pasado, atentando ahora contra la vida de otros ciudadanos. Por eso creo que eso es necesario fortalecerlo, para bien de la convivencia, de la paz de los colombianos, la paz del colombiano común y corriente que hemos venido construyendo en los últimos 15 años, es una paz que no depende de un decreto, que no depende de un papel, depende de esa tranquilidad y confianza que el ciudadano sienta cuando camina por sus calles, cuando va al parque, cuando su hijo viene de estudiar y llega a su hogar. En materia de seguridad hay otro tema muy importante que lamentablemente hoy es un reto para el país nuevamente, el tema del narcotráfico. El narcotráfico, lo digo con conocimiento de causa, para el año 2012 y 2013, mi segundo y tercer año como ministro de Defensa, gracias al trabajo de nuestros militares y policías, logramos tener las cifras más bajas de producción de coca y cocaína en la historia del país. ¿Por qué era tan importante esto? Esto no es para satisfacer a nadie en el exterior o para tener una buena estadística, es porque el narcotráfico ha sido el origen de buena parte de los males de Colombia en los últimos 30 años. El narcotráfico ha generado muerte, ha generado corrupción, ha generado terrorismo, ha roto el tejido social del país. Por eso luchábamos contra el narcotráfico, por eso queríamos evitarlo, y esto sin hablar del daño ambiental gravísimo que genera el narcotráfico y la minería criminal cuando destruyen selvas tropicales enteras para cultivar esa coca o para dejar esas piscinas de mercurio que lo único que generan es destrucción de nuestra biodiversidad por siglos. Eso no se puede perder de vista y por eso hay que actuar frente a esto. ¿Qué está trayendo el narcotráfico de vuelta? Puede que ya no veamos cierto tamaño de carteles, sin embargo ahí están las bandas criminales, fortalecidas en sus ingresos. Puede que ya no veamos las estructuras terroristas del pasado, porque gracias a los golpes que se dieron, se generó una negociación y esa negociación terminó en un acuerdo, que dicho antes, creo que pudo negociarse mejor, pero ahí hay un cierre por lo pronto en esa actividad. Hay que decirlo, hoy el microtráfico es el que está alimentando la inseguridad en las ciudades y en los municipios.
A mí me da mucho pesar que incluso en municipios que tradicionalmente eran de esos que se consideraban donde no pasa nada, en distintos lugares del país, hoy en día no hay municipio que se respete, que no tenga su banda de microtráfico. Un poco de pandilleritos que lo que están haciendo es angustiando a las familias, preocupando la vida de la gente y en las zonas rurales, por supuesto, ejerciendo presión a través de bandas criminales. Estos temas hay que confrontarlos. Cuando uno habla de esto, nadie se puede poner bravo. ¿Quién se puede poner bravo? El que se ponga bravo es porque no está entendiendo que es necesario confrontar esos retos. Estos retos además no son retos de un color o de un partido o de un sector, son retos del pueblo colombiano que tenemos que afrontar. Me parece importante también, para cerrar con este primer tema de seguridad, los retos que tenemos en nuestras fronteras. Hay mucha gente que habla de estos temas. En nuestro caso nos tocó no solo adquirir con total transparencia todo el material que hoy tienen nuestras Fuerzas Armadas, que lo hicimos con un impuesto al patrimonio que se dio por 2 veces y que logramos ejecutar peso a peso en capacidades que le dieron al país la posibilidad de actuar y de tener una fortaleza y una disuasión mínima. Pero no olvidemos, por un lado tenemos el tema con Nicaragua. Colombia no puede seguir cediendo territorio como lo ha hecho a lo largo de su historia. Ahí me siento orgulloso de la herencia de mi bisabuelo, un soldado colombiano, al igual que mi padre, que cuando en la guerra con el Perú fue necesario ir a comandar tropas para que no nos quitaran Leticia, allá fue y las lideró. Porque cuando se toca el territorio nacional no se puede permitir. Yo creo que en el tema de Nicaragua, por supuesto, se requiere una negociación con toda la diplomacia, con toda la altura, con todas las buenas maneras, pero al mismo tiempo con la firmeza necesaria para que no se ceda territorio colombiano, aguas colombianas, a nadie. No puede esto ocurrir más. Y cuando miramos el reto con Venezuela, ese no es un tema menor. Primero, esto de Venezuela tiene que servirnos a todos como el ejemplo de lo que nunca, en ningún caso, el país puede copiar o puede utilizar como modelo. Venezuela es una historia de destrucción de valor, de destrucción de capital humano, de destrucción de vidas, de destrucción de un gran país. Y a nosotros los colombianos nos tiene que importar Venezuela, porque es que la patria de Bolívar, la que fundó, es la Gran Colombia, y esa era una partecita de esta gran patria, y nos tiene que importar. Por supuesto, ahí hay muchos colombianos hoy sufriendo, muchos están viniendo y hay que acogerlos. Esos son hermanos nuestros, eso se llama solidaridad, se llama humanidad, y hay que tener el corazón y el afecto para poder recoger a nuestra gente, para ser generosos con otros seres humanos. Pero no perder de vista, ¿por qué el tema de Venezuela es tan grave para Colombia? Primero, porque todo lo que han sido la presencia de grupos armados y delincuenciales se viene haciendo desde territorio venezolano en la última década. Las FARC, se los digo con conocimiento de causa, la mitad de sus jefes salieron desde Venezuela hacia La Habana, no salieron desde Colombia, y hacían sus reuniones allá en Venezuela. El ELN, hoy cuando negocia, todo su comando central sale desde Venezuela, no desde Colombia. Las bandas criminales, varios de esos delincuentes han sido capturados previo a su extradición en territorio venezolano. Recuerdo de manera específica un tal Loco Barrera, por ejemplo. Todas esas situaciones de violencia y dificultad que se dan hoy tienen que ver con una ausencia de control y autoridad en ese país. El mismo problema de la fiebre aftosa que estamos viviendo en este momento aquí tiene que ver precisamente con que nos están afectando por ausencia de institucionalidad en esa nación. Debo decir también que es muy preocupante el hecho de que Venezuela haya hecho provocaciones recientes al país. Tiene y compra equipos militares que son básicamente para utilizarlos en una actividad bélica.
y como recordamos hace unos meses, incluso se atrevieron a colocar una bandera en territorio colombiano. Esto nos tiene que tener con los ojos abiertos. Sin olvidar, además, este reto de la inmigración que ya mencionábamos, que si bien es cierto, soy el primero que reitera que hay que tener solidaridad y afecto por los demás colombianos, por los demás seres humanos. Creo en eso, como católico, como hombre cristiano, creo en el respeto por la gente y en la dignidad humana y en la dignificación del ser humano. Por eso hay que tener solidaridad y respeto y consideración por los demás. No agredir a nadie, respetar a todo el mundo. Pero dicho eso, no es menos cierto que cuando nos llegan volúmenes de personas adicionales a demandar más puestos de trabajo, más educación, más salud, más servicios públicos, y no crece la oferta, pues lo que se crea es un trancón y un efecto negativo para la sociedad. Por eso también el tema de Venezuela no es un tema menor. Dicho esto, cierro entonces este tema de seguridad diciendo hay unos retos muy serios que no son de un color, de un partido, de un sector, son los retos de Colombia, de nosotros los colombianos, de los colombianos comunes y corrientes, y tenemos que ser capaces de producir consensos y políticas para resolver esos problemas. El segundo gran tema que hoy le preocupa a los colombianos es la economía. La economía, el bolsillo, el poder adquisitivo, la posibilidad de obtener un empleo que le genere ingresos para mantener a sus familias, o por el otro lado, lograr una educación que garantice un trabajo. Esas son las preocupaciones más comunes que yo noto luego de conversar con los colombianos, luego de estar mirando y tomando el pulso de lo que dicen nuestros ciudadanos. Este tema requiere atención seria. Lo primero, requiere conocimiento. La mayor parte de los colombianos me conoce a mí por mi papel como ministro de Defensa al lado de las gloriosas fuerzas militares y de policía de Colombia. Me reconoce porque me correspondió acompañar y liderar los grandes golpes contra el terrorismo y las bandas criminales. Pero poca gente sabe que mi carrera original, mi experiencia original y mi trabajo a través de los años es el de un economista. Yo soy economista. Estudié economía en la Universidad Javeriana, hice una maestría en economía y luego hice otra maestría en políticas públicas. Esa es mi formación en economía y en cómo planificar solución a problemas que tenga el público, que tenga la ciudadanía. Fue para mí un honor poder graduarme con mención de honor también en ese campo. Trabajé como economista, creamos la oficina de estudios económicos del Citibank en Colombia en su tiempo. También me correspondió ser vicepresidente de la Asociación Bancaria del país. Trabajé en el Banco Mundial y fue para mí un gran honor representar a Colombia como el representante más joven que en su momento tuvo el país ante el Banco Mundial. Así que esa ha sido mi formación, mi experiencia. No olvidar mi paso por el Ministerio de Hacienda, donde también aprendimos bastante. En materia económica hay varias cosas que conocimos. La primera, la inversión es fundamental. La inversión es fundamental para expandir la torta. La inversión es fundamental para crear más puestos de trabajo. Me preocupa hoy, le preocupa a los colombianos que no estamos teniendo suficiente inversión en temas como la industria petrolera, la industria minera, la industria agropecuaria, la industria forestal e incluso la infraestructura que venía impulsada no está obteniendo los capitales que hacían falta para poder completar esas obras o comenzar las nuevas obras conocidas como las 4G. ¿Y esto por qué es? Claro, estamos en un ciclo económico malo que tiene que ver con el precio del petróleo, un ajuste global, eso lo sabemos, pero aquí hay un problema estructural, porque si no llegan inversiones a estos sectores, donde el país tiene gran potencialidad y donde son inversiones masivas que pueden generar nuevos empleos, estamos en dificultad. ¿Qué hay ahí? Una enorme inseguridad jurídica, es decir, un inversionista trae una plata, trata de montar una fábrica o un proyecto productivo
y en la mitad del camino le cambian las reglas de juego, le suben los impuestos, le alteran las condiciones que le habían señalado. Eso espanta a los inversionistas. Segundo, los costos tributarios que se está pagando en el país, los impuestos están muy altos para hacer inversión. Hay otros países que tienen eso más bajo. Entonces, ¿qué hace el inversionista? Coloca su plata donde tenga el menor costo y, en cierto sentido, el menor riesgo de cambio de reglas de juego. Esto hay que arreglarlo. El país requiere un consenso nacional para promover la inversión. El país requiere un consenso para atraer inversión que genere empleo. No nos interesa solamente esa inversión que compra empresas, hace ajustes y crea una eficiencia, pero no crea nuevos puestos de trabajo. La paz real, la paz del ciudadano, es esa donde él tiene una plata en el bolsillo, que le da libertad de ser independiente de un jefe guerrillero, o de un jefe ideológico, o de un jefe político, o de una actividad criminal. Esa paz es esa tranquilidad que tiene ese ciudadano para gastarse una plata en su familia, en su mercado, en la educación de su hijo, en poder darse un viajecito y conocer alguna esquina que no ha visto. Eso es lo que hacemos todas las familias. Para eso es que trabajamos, para ellos, para los niños, para los que queremos, para nuestras familias. Por eso el tema de la inversión no es un tema de macroeconomistas, ni es un tema allá lejano de unos sectores que no tienen que ver con el día a día. Todo lo contrario. Hay que crear puestos de trabajo. Ahora, en esto está el tema de la educación. Si nosotros no educamos a la gente para el empleo, estamos educando a la gente para la frustración. Todos los puestos de trabajo son dignos, pero yo sé que hay familias, como pasó en mi caso. Mi papá era un soldado y él, ¿qué quiso? Trabajó duro para que su hijo fuera a la universidad. ¿Y uno qué quiere con los hijos de uno? Todos, cada uno en su escala, en lo que hagamos. Que el hijo de uno esté en una mejor posición, que la siguiente generación le vaya mejor. Pero si educamos a la gente para tener un trabajo diferente para el cual se preparó, lo que empezamos a tener una sociedad de gente frustrada. Yo insisto, todo trabajo es digno. Y si a uno le toca hacer lo que le toca, con dignidad, con alegría y con amor por la familia y la patria. Pero, si usted se gastó 5 años, estudió una carrera, termina economía, termina derecho, termina una ingeniería en alguna universidad, y resulta que le toca es montar un almacén, le toca es terminar una actividad, por ejemplo, manejando un vehículo, va a estar un poco frustrado, porque usted se preparó precisamente para obtener un ingreso más alto. Entonces tenemos que asegurarnos que educamos a la gente para el trabajo. Y ojo, ingresos más altos. Yo les quiero contar, una de las cosas que le traigo hoy al país es que soy testigo y formo parte de varios de los grupos de estudio de los temas asociados a la cuarta revolución industrial, a las nuevas tecnologías. Para los que somos más viejos, todo lo que nos está pasando en el celular, esta cosa que ha venido ocurriendo, en donde todo funciona con redes sociales, en donde se puede hacer un pedido por un teléfono, un pedido de comida, en donde tantas cosas están pasando con la tecnología, para no hablar de los temas médicos, para no hablar de todo lo que está ocurriendo en materia de avance en el mundo. Si nosotros no preparamos a nuestros jóvenes, y recuerden, este país tiene edad promedio 29 años, 60% de los colombianos tiene menos de 30. No podemos sino trabajar es para ellos. El gran destino de la patria está si incorporamos a los jóvenes y los preparamos para que puedan aspirar a puestos de trabajo de talla global. Ojo con esto. Hoy, usted desde su casa, si tiene un buen internet y algún conocimiento en inglés, usted perfectamente puede hacer trabajos para una empresa en Singapur, otra en Hong Kong o una en New Delhi. ¿Por qué no hablar de Silicon Valley allá en San Francisco? Pero para eso, ¿qué se requiere? Entrenar a la gente en un idioma. La gente, el colombiano común y corriente, tiene que tener un idioma como si nada. Y el colombiano común y corriente también tiene que poder tener acceso a la tecnología, no solo al internet y la banda ancha, sino a programar cosas que le permitan avanzar
en su propio oficio y conectarse con el mundo. Estos son temas que están aquí y que vamos a trabajar hacia adelante. En materia económica hay mucho más por hablar, pero hay otros temas pendientes. El de la salud, ese tercer gran tema. ¿Qué está pasando? El colombiano común y corriente va y pide una cita de control. Se la dan 2 o 3 meses después. Y eso después de buscar algún amigo, de buscar alguna palanca, de ponerse bravo, de molestarse. Hoy está pasando también que si alguien tiene una urgencia, hay casos en donde le dan a la gente el famoso paseo de la muerte, y eso sí que frustra al ciudadano, eso sí que le duele. Yo creo que en eso hay que ponerse uno la mano en el corazón y pensar como pensamos cada uno cuando tiene un enfermo. Cuando mi mamá, cuando mi señora, cuando mis hijos están enfermos, hasta ahí le llegan a uno la racionalidad, porque uno está pendiente de que los suyos estén bien. Y eso hay que entendérselo al ciudadano, eso hay que entendérselo a la persona común y corriente. Es un tema de corazón, de humanidad. Por eso no puede ser que haya filas para tomar una cita, no puede ser que no hagamos uso, por ejemplo, de la tecnología, que no podamos usar esos famosos apps que hay hoy en día para poder tener citas más rápido, para que todo el mundo tenga una cosa mejor organizada. Eso sin hablar de la enorme ineficiencia y el errado uso de recursos que se tiene hoy en el tema de la salud. Colombia no es el único país con este tipo de problemas. En mi caso, yo he tenido la experiencia de ver cómo es el reto de manejar un sistema de salud de 2 millones de personas, el de las Fuerzas Armadas. Un sistema de salud que tiene muchos problemas, donde hemos hecho muchas inversiones, hay muchas frustraciones, pero en términos generales es un sistema de salud que hemos logrado que sea un poco mejor que el sistema general. Por eso digo con conocimiento también de causa en ese tema. Tenemos que trabajar y podemos hablar de cómo mejorar la oportunidad, de cómo mejorar el acceso, de cómo mejorar la pertinencia, de cómo hacer uso de la tecnología para tener historias clínicas que permitan que la gente, en efecto, pueda tener una mejor administración de sus enfermedades o de sus condiciones médicas o físicas. Hay todo un reto allí y hay que enfrentarlo, porque es un tema que frustra a la ciudadanía. Luego viene este tema de la corrupción, ese cuarto tema de la corrupción. Hoy hay gente que se rasga las vestiduras con la corrupción y hablan duro y prácticamente tratan de señalar 2 cosas. Unos que participaron de homicidios, terrorismo, asesinatos, tratan de decir, todo el mundo es corrupto y nosotros estábamos en la violencia, en la criminalidad, todos somos iguales, el país es un desastre. No es cierto, no es aceptable, no todos los colombianos son corruptos, no todos los funcionarios son corruptos, doy fe de eso. Hay mucha gente que trabaja por buena fe, hay mucha gente que trabaja por su salario, hay mucha gente que hace crecer su familia con lo que tiene. No es aceptable graduar a todo el mundo corrupto. Otros gritan energúmenos y salen diciendo que todo el mundo es un corrupto y hacen menciones agresivas y vulgares, irrespetuosas de los demás ciudadanos. No me parece, primero, que sea apropiado agredir a nadie para hacer un punto. No me parece que eso sea correcto, pero al mismo tiempo diría, la corrupción se combate como combatimos las grandes amenazas del país, el terrorismo, el narcotráfico, la delincuencia. Se combate fortaleciendo el Estado, se combate creando unidades especiales, bloques de búsqueda de corrupción, que incluyan inteligencia, que incluyan fiscales, que incluyan jueces y que le puedan caer a las cuentas, a los dineros de los corruptos. Así es como se hace, metiendo a la cárcel corruptos. Por el otro lado, en mi tiempo en el Ministerio de Defensa creamos algo que se llamó la línea del honor. Y era una línea donde la gente podía llamar sin revelar su identidad a hacer una denuncia y eso inmediatamente activaba un proceso de verificación y seguidamente, de ser necesario, un proceso de investigación y de ser necesario, la apertura de un proceso judicial
hasta las últimas consecuencias. Así descubrimos en su momento un cartel que robaba armas y municiones para vendérselo a bandas criminales y a terroristas de las FARC en su tiempo, guerrilleros. Otro grupo que lo que hacía era desfalcar la salud y se robaban medicamentos y hacían uso del dinero de la salud de manera delincuencial. Gente como esa se puede detectar y se le puede meter a la cárcel. Entonces, yo lo que vengo a decirles es que vamos a hacer una lucha sin cuartel contra la corrupción, pero es una lucha que está fundamentada en el fortalecimiento del Estado y en la capacidad de perseguir al delincuente. Eso es lo que vamos a hacer, con capacidad de denuncia ciudadana e, insisto, con bloques de búsquedas especializados en corrupción. Llego al quinto tema y lo hago en este orden porque es la forma como los ciudadanos están hablando. El ciudadano común y corriente habla de la paz y hay que decirlo, ¿a quién no le parece bueno que haya paz? Yo creo que uno de los temas más graves que se cometió en el país fue tratar de graduar a unos de amigos de la paz y a otros de enemigos de la paz. Eso es un falso sofisma. Yo no estoy de acuerdo con esa aproximación. Yo creo que esa aproximación no es justa. Todo colombiano, todo aquel que vive bajo este cielo de la patria, de nuestra Colombia, estoy seguro que quiere vivir en paz y quiere que su familia esté en paz y quiere que todo el mundo pueda convivir y pueda tener mejor vida. ¿Quién no? Así que yo no seré quien sigue estigmatizando a los amigos o a los enemigos de la paz. Yo creo que aquí hay que construir paz como lo hemos hecho. En Colombia hemos construido paz, primero fue con la sangre y el sacrificio de nuestros héroes. Y hacia adelante tiene que ser con la buena voluntad, las obras y llevar el desarrollo hacia las esquinas más distantes del país. Con una manera de integrar a los colombianos para que no tengan que ser esclavos de ninguna ideología ni de ningún jefe. Esa es la manera de hacer paz permanente, con más empleo, con una aspiración de mejor ingreso. En ese punto, yo he dicho con mucha franqueza que si ya hay unos acuerdos firmados y están aprobados como ley, un presidente de la República tiene el deber de cumplir la ley y hacerla cumplir. Yo cumpliré la ley y la haré cumplir. Al país le tienen que entregar niños, armas y recursos. Eso no puede ser que se hagan los locos o que nos hagan trampa. Hay que hacer cumplir esos acuerdos. Hay que lograr que eso ocurra. Pero por el otro lado también he dicho que utilizando los mecanismos legales estoy dispuesto y sugiero llevar algunas reformas ante el legislativo para modificar algunos elementos que puedan ser negativos en materia de acuerdo para el desarrollo del país. En ese sentido, hay que asegurarse que aquellos que realmente cometieron unos crímenes infames no puedan terminar con los mismos derechos de un ciudadano que se levanta todos los días a las 4 de la mañana, coge un Transmilenio, le toca llegar al trabajo, trabajar de 7 de la mañana a 7 de la noche, llegar a las 10 de la noche a su casa, hacer comida para sus niños y vuelva y repita la jornada todos los días. Ese colombiano no puede estar en desigualdad con otros colombianos. Ese colombiano no puede estar afectado por otros. He dicho que un acuerdo de paz es aquel en donde 50 millones de colombianos se benefician y no solamente 15.000. Claro, y se los digo porque tal vez, en mi caso, cuando hacíamos desmovilizaciones, gracias a la presión y a la contundencia de nuestras Fuerzas Armadas, muchas gentes de los grupos guerrilleros se entregaron a nuestras Fuerzas Armadas, se desmovilizaron, los conocimos, hablamos con ellos, sabemos que muchos de ellos terminaron allá reclutados siendo niños, a la brava. Otros sencillamente no tuvieron una presencia del Estado y terminaron en esas actividades. Por eso yo no tengo problema en tratar de hablar de reconciliación, hablar de respeto, hablar de construcción de dignidad humana, hablar de consideración, hablar de apertura.
pero al mismo tiempo no podemos olvidar ni crear condiciones que desfavorezcan a los ciudadanos que siempre se han comportado como ciudadanos de bien y ciudadanos ejemplares. En este aspecto, hay un tema que tal vez nos permite conectarnos para hablar del tema del sector agrícola colombiano. Hay que decir que es muy importante que esas tierras que hoy tiene el país, donde hay un gran potencial económico, minero, agropecuario, forestal, de biodiversidad, no terminen siendo controlados y gobernados por una nueva versión de soviets, como los llamaban en la antigua Unión Soviética, estructuras donde terminan unas comunidades que no son libres ni independientes y unas estructuras que no se han desmovilizado, sino que terminan gobernando por región a merced de un jefe, un comandante, y a merced de sus propios intereses. Eso no puede ser. Allá tenemos que poder desplegar la presencia de nuestra fuerza pública para darle seguridad al ciudadano individual, a cada colombiano que esté ahí, y por el otro lado, para que llegue masivamente una inversión del Estado, que debo decirles, como conocí Colombia y recorrí todos estos lugares, siempre nos daba mucho pesar que después de un gran golpe militar, gracias a la inteligencia de nuestra policía o quien hubiera hecho el trabajo, llegábamos y no encontrábamos otra presencia del Estado, no encontrábamos otras inversiones, carreteras, escuelas, centros de salud, incluso asistencia técnica agraria. Y por eso es tan importante que no dejemos esas zonas y el control de la tierra a merced de ese tipo de políticas. A propósito, porque permítanme hablar del campo colombiano. Una de las cosas que hay que hacer es romper esa terrible división que algunos tratan de construir entre campesinos y empresarios del campo. Esa es la misma gente y tiene que ser visto como una unidad. En Colombia hay gente que ha querido polarizar también otros aspectos. La famosa lucha de clases. Por Dios, si es que la única manera que un campesino que tiene unas pequeñas hectáreas va a tener un futuro con un ingreso apropiado, no es por tener esas hectáreas, es si logramos meterlo en una cadena de valor que permita que sus productos se puedan colocar en los mercados y permita que él tenga unos ingresos que puedan mejorar su condición de vida, llámese su vivienda, llámese la educación de sus hijos o llámese la tecnificación de sus cultivos. No podemos seguir desarrollando la discusión del campo con esa bipolaridad entre campesinos y empresarios del campo. Son unos solos, todos son campesinos y todos necesitamos que sean empresarios del campo, desde el pequeño productor hasta el gran productor, y necesitamos colocar todo ese potencial que tiene Colombia en materia agraria en los mercados internacionales. A mí me han dicho, lo he visto y he formado parte de discusiones en donde se dice que Colombia es uno de los países de mayor potencial agropecuario del planeta. Otros con emoción dicen, Colombia será la gran despensa del mundo. ¿Saben qué? Eso es cierto. El potencial está ahí. Pero como estamos manejando hoy la política agraria del país, no vamos a alcanzar el potencial. Yo vengo con todo el interés, primero, de tener un diálogo con la gente que sabe. Yo conozco de lo que conozco y sobre eso propongo soluciones claras. Y en aquello donde no soy un experto, quiero a los expertos, aquí quiero a los campesinos, a los empresarios del agro y a los expertos gremiales para que discutamos cómo hacemos para fortalecer el campo. El diagnóstico indica cosas como la siguiente. Primero, el campo colombiano se nos está envejeciendo. ¿Eso qué significa? Que los jóvenes no tienen incentivos hoy para trabajar el campo. Entonces hablamos de un campo maravilloso, pero los jóvenes no quieren ir a trabajar allá. Entonces esto hay que solucionarlo. Primero, hay que seguir educando y fortaleciendo la base laboral que tenemos hoy en el campo, que es una base adulta, pero bueno, el adulto también puede y tiene que aprender. Hay que educar ese adulto. Segundo, es necesario, sin dudarlo, crear un
mercado laboral que sea digno para cualquier ciudadano y pueda trabajar en el campo. ¿Cómo tiene que ser ese mercado laboral? Pues no puede ser igual que el de las ciudades. Tiene que ser un mercado laboral donde la gente puede hacer varios jornales en varios lugares, en varios centros de producción, pero al mismo tiempo se le garantiza un piso mínimo de bienestar social, cesantías, seguridad social, salud. El campesino no puede seguir tan desprotegido. Si nosotros creamos ese nuevo mercado laboral más protegido, más formal, es muy posible que jóvenes sientan la tranquilidad de poder ir a trabajar al campo, más educados, más tecnificados y con garantías de ingresos y de salarios y de seguridad social. Sé que los gremios de la producción agrícola y pecuaria han venido hablando de esto y sé que están dispuestos a meterse la mano al bolsillo. Yo los invito a que lo hagan porque es un tema fundamental para recuperar el interés y el potencial del campo colombiano. Otro aspecto importante es la logística. Colombia tiene 350.000 kilómetros de vías terciarias. De esos 350.000 kilómetros, más o menos el 6% están pavimentadas. Nada. Y más o menos el 75% están en muy mal estado. ¿Qué son las vías terciarias? Las vías terciarias son esas vías que llevan desde las parcelas hasta los municipios, precisamente esa producción. Si nosotros no mejoramos esas vías, esa infraestructura, es muy difícil que el productor pueda colocar a mejor precio o de manera más eficiente y más rápido sus productos en el mercado. El país tiene un atraso en vías terciarias. Y a esto se suma, en mi opinión, la ausencia de grandes centros agroindustriales que se ubiquen de manera estratégica en 4 o 6 puntos del país, en donde se pueda concentrar centros de transformación de productos agrícolas y pecuarios, donde se pueda concentrar cuartos de frío y desde donde se pueda enviar a cualquier punto de Colombia o a cualquier lugar del mundo la producción final. Yo tengo el interés de promover incentivos para que en ciertos lugares, además de esas inversiones muy específicas, en vías terciarias, en distritos de riego, en bienes públicos en general, se pueda movilizar de manera efectiva hacia grandes centros agroindustriales donde traigamos anclas internacionales, donde traigamos las 10 mejores compañías del mundo con las 10 mejores compañías colombianas y las ubiquemos en estos sitios y garanticemos compras seguras y permanentes para los campesinos, para los empresarios del sector agrario y al mismo tiempo buenos ingresos, porque forman parte de esa cadena productiva. Esa logística hay que mejorarla, es la manera de fortalecer el campo. Hay un tercer aspecto en este tema, lo que tiene que ver con la tierra. La ley de tierra reciente que se ha sacado en un decreto ley, en lugar de resolver el problema, tiene a todo el mundo angustiado y tensionado. Viene en próximos días una ley que se presentará al Congreso, en donde la gente está muy preocupada porque no se sabe cuáles van a ser las condiciones de expropiación o cuáles van a ser las condiciones para el manejo de la tierra en los años por venir. El país tiene una gran cantidad de tierras en manos de campesinos y en manos de productores que han hecho presencia allí por más de 100 y 120 años, que no necesariamente están tituladas, pero que de una u otra manera ya tienen una propiedad. Es muy preocupante que en ciertas zonas vaya a quedar en entredicho esa propiedad o ese uso de la tierra. La verdad, lo que puede generar un mal manejo de la tierra en Colombia no es el fin del conflicto que conocíamos, sino el comienzo de uno, quizá más delicado. Hay que resolver de una vez por todas estas preocupaciones que hay en el tema de la tierra. Yo les puedo contar que conozco grandes empresarios internacionales y nacionales que quieren hacer grandes inversiones de tecnificación en el campo y invitar en cooperativas a muchos pequeños campesinos para que formen parte
de un gran proyecto. ¿Por qué muchos no lo hacen? No lo hacen porque sienten que hay un grave problema con la definición de propiedad de la tierra. No están claros los títulos de propiedad. Este es un tema que el país tiene que enfrentar sin dudar, porque esto sí nos va a atrasar. No importa cuántos incentivos traigamos, si alguien comienza a hacer una inversión, comienza a cultivar en un terreno y a los pocos días resulta que viene y le dicen que el dueño era otro, imagínense cómo queda ese productor. Entonces no es un tema menor, no es un tema menor. Por supuesto que el último tema de muchos que existen en este tema agrícola es el de las instituciones. Hay que decir con preocupación que así como respetamos las instituciones políticas, los partidos, las democracias tienen que tener partidos fuertes y tienen que tener políticos que son capaces de liderar y de trabajar por el bien común. Eso es necesario, está bien. Lo que no está bien es cuando se entregan entidades técnicas de la institucionalidad agraria o de cualquier otro sector del país en manos de personas que no conocen de los temas y que además de no conocer tienen no la misión de fortalecer el conocimiento y la capacidad, por ejemplo en temas sanitarios o en temas de tecnología o en temas de semillas, sino terminan teniendo el deber de entregar puestos, de usar el presupuesto para complacer a algún sector político. Eso no puede ser, eso atenta contra la capacidad del gobierno, contra la capacidad del Estado para darle soluciones a los ciudadanos. Como embajador en los Estados Unidos fui testigo que muchas de las demoras que se tiene para tener acceso de productos agropecuarios en otros mercados tiene que ver con que en otros países más avanzados aprovechan en cierto sentido nuestro desorden o la ausencia de recursos destinados para temas, por ejemplo, zoosanitarios o fitosanitarios. Y de esa manera, sencillamente, ¿qué quiero decir con esto? Que entonces nuestra carne o nuestros productos no pasan el examen y entonces, así como en el Tratado de Libre Comercio se les da acceso, luego los paran con barreras de carácter sanitario. No puede ser. Necesitamos una institucionalidad aquí que se dedique a trabajar de la mano con los productores en dos visiones. Una, romper todas las barreras sanitarias en los principales mercados del mundo, como lo hacen los chilenos, por ejemplo, en Japón, en China, en Malasia, en Singapur, en Indonesia, en los Estados Unidos, en Francia, Alemania, Inglaterra. Tiene que estar esa institucionalidad dedicada a tener los mejores estándares globales. Alguien decía alguna vez que incluso sería más fácil eliminar esas instituciones y simplemente acogernos a las señales de las autoridades americanas y europeas. Yo no creo en eso. Yo creo que uno tiene que tener lo propio y sus propias institucionalidades, pero no dedicadas a algo diferente o no suficientemente fuertes para atender este tema. Y lo otro, el mercadeo. Es que tenemos que salir de esta lógica en donde la producción agropecuaria en Colombia se hace más impulsada por la oferta que por la demanda. ¿Qué quiero decir con esto? Viene las autoridades, viene el Estado, promueve que se cultive algún producto. Entonces, ¿qué hace la gente? Sale y cultiva el producto porque el campesino es lo que sabe hacer. Y resulta que después no hay quien compre ese producto. Se cae el precio y el campesino termina perdiendo su ingreso. ¿Cómo tiene que ser el diseño de nuestro sector agropecuario? Por demanda mundial y demanda nacional. Es decir, hay que ver qué es lo que quiere comer la gente y en dónde, y qué es lo que necesitan los ciudadanos en distintos lugares. Y de esa manera, crear un modelo agropecuario en donde cultivemos aquellos productos que van a tener demanda a buen precio en distintos lugares del mundo. O levantemos el ganado o los pollitos que realmente se necesita en los mejores mercados del mundo. Así que hacemos, mejoramos la eficiencia, mejoramos los ingresos, y a esto hay que acompañarlo de algo fundamental: mercadeo en el mercado mundial. El café ha sido un gran ejemplo en Colombia. Esa marca Juan Valdez
que es como el himno nacional, que uno sale y donde la ve, ahí está esa marca Juan Valdez. Yo quiero ver después esa marca El Cacao. Yo sé que la vamos a ver algún día porque lo trabajamos con la Federación del Cacao, con Fedecacao, y sueño con que eso sea así, que tengamos marcas especializadas, que tengamos marcas que se respetan por su origen, que de una u otra manera ganemos valor agregado, tengamos valor agregado de modo que el bolsillo del productor se llena más. Como ven, cuando hablo de esta patria, cuando hablo de nuestra Colombia, cuando hablo de mi Colombia, yo me muero de emoción y me entusiasmo y hablo sin parar y podría hablar aquí otras horas y podría aquí conversar sobre todos y cada uno de los temas que nos duelen a los colombianos, que le duelen al país. Quiero parar aquí porque creo que es muy importante también escuchar, es muy importante también dialogar y es muy importante también responder preguntas, inquietudes. Ha sido un gran gusto. Doctor Bedoya, gracias por esta invitación. A usted como presidente de la SAC le agradezco este espacio y a todos quienes han venido hoy y seguramente a los miles y miles de personas que nos están viendo a través de Facebook Live, también agradecerles que están hoy con nosotros. Es verdaderamente un gusto estar aquí. Reitero, regreso a Colombia por amor a Colombia. Yo quiero ver esta patria, como reza la oración patria, grande, respetada y libre. Así quiero a mi Colombia y quiero a mi gente. Muchas gracias. Ahora el turno es de la audiencia. Yo quisiera saber de manera ordenada que fueran levantando la mano. Pero va primero la señora de gafas aquí atrás, el caballero aquí adelante y el señor, y ya voy dando más la palabra, ¿vale? Entonces, les recomiendo porque hay varias manos levantadas, cortico, y también el doctor Pinzón, estoy seguro que responderá cortico. Tratemos. Entonces, la señora, por favor. Tengo 3 inquietudes. Una, que se revisara el plan de ordenamiento territorial, ya que por las medidas, si uno va a dividir un terreno en un pueblo o en X parte, uno no puede, pero llega el gran rico de la ciudad, lo compra y él sí puede hacer de todo, puede levantar planes de programas de vivienda en los pueblos. Uno tiene un terreno, uno puede disponiblemente nada de eso. En Bogotá la vivienda se está poniendo inalcanzable para los que vienen detrás de nosotros. Si uno tiene unos terrenos, se los quiere ceder a los hijos o algo, toca por donaciones, por no sé qué, y quedan esos terrenos imposibles de vender después. Entonces, ese plan de ordenamiento territorial se le debe dar como una revisada muy importante, doctor, en este momento. Y lo de la vivienda en Bogotá, pues, hay muchas, en este momento por la sexta, por la 13, muchos están comprando y haciendo unos planes muy estrechos e inalcanzables para la gente que nos viene. Entonces también como una revisión a eso. Muchas gracias, eso es la inquietud. Gracias. Segundo, 2 preguntas. Primera, los municipios se están oponiendo o se piensan oponer a la exploración petrolífera y todos sabemos que Colombia necesita el recurso del petróleo. Segunda, los presidentes últimos han sido asociados a una idea fuerza, una idea dominante. La gente cuando dice Belisario Betancur piensa en Casa sin cuota inicial, Pastrana el Caguán tal vez, Uribe la seguridad democrática, Santos el acuerdo de paz con las FARC. Mi pregunta es, ¿cómo será que queremos identificar o asociar el nombre de Juan Carlos Pinzón? ¿Con qué idea dominante? Yo quisiera saber si usted piensa o no continuar con ser Pilo Paga o cómo piensa reforzar a las universidades públicas, ya que vemos una crisis en este tipo de instituciones. Y además, otra preguntita, que usted habló de educar para la educación y habló de empresas internacionales para trabajar allá, pero ¿cómo generaría empleo directamente en Colombia? Son 3 inquietudes. Mi nombre es Genituney Cañón Reyes, soy nutricionista, dietista y entrenador deportivo. Usted mismo lo dijo, somos un país rico. ¿Cómo evitar que nuestros niños no se mueran por desnutrición? Segundo, ¿cómo hacer que nuestros soldados campesinos víctimas del conflicto armado, pese a su discapacidad, no salgan del campo colombiano? Y tercero, ¿qué hacer para tener más Rigobert Urán, ¿sí? O sea, más dinero para el apoyo del deporte en este país? Gracias. Le faltó uno muy importante: acabar con la impunidad que hay en Colombia. La única forma de poder corregir todos los estamentos
es acabar con la impunidad, porque mientras una persona haga cualquier fechoría y no le pase nada, estamos perdidos. Lo otro es, en el sector del campo, hay que generarles unos precios de sustentación a las personas que elaboran el agro, porque es imposible, cuando mi Dios permite que haya una buena cosecha, los precios están por el suelo, pero los insumos todos los días suben, la carga tributaria va de para arriba y los bancos ahorcando a las pobres personas que han sacado un crédito para poder cultivar su tierra. Las centrales de abastos son el peor foco de corrupción que hay. El campesino llega con su carga a venderla y le imponen el precio que ellos les provoque. Y allí no aparecen las famosas autoridades de control fiscal. Pongamos un ejemplo, doctor Juan Carlos. Visitemos a Corabastos entre las 2 y las 6 de la mañana y miramos el sinnúmero de transacciones multimillonarias a las cuales la DIAN no las controla y no le entra un peso al Estado. Pero equivóqueme yo en la declaración de renta y verá que se me viene el mundo encima. Muchas gracias. ¿Cómo mejoraría usted el transporte multimodal para poder agilizar ese transporte de las mercancías y que esos productos lleguen de manera oportuna a las grandes ciudades sin que se dañen? Me preocupa que en el próximo gobierno un gobernante sincero no va a poder hacer unas promesas de esas que todos queremos que van a resolver todos los problemas. Va a haber dificultad fiscal. Entonces, ¿qué hay que hacer? Atraer grandes capitales del exterior. Hay que crear condiciones para atraer la inversión y hay que mejorar la calidad del gasto. De pronto estamos gastando en cosas que no están teniendo el impacto que se tendría si se moviliza ese recurso hacia grandes obras. Y con eso toco el siguiente tema. No puede ser que Colombia no tenga un sistema ferroviario. No puede ser, se los digo. No puede ser que nosotros no seamos capaces de conectar Puerto Carreño con el Pacífico, cuando se supone que somos la despensa del mundo, que por ahora realmente no estamos produciendo por todos los temas que hablamos antes, pero incluso si lo hiciéramos, los costos de sacar hoy la producción agropecuaria del país, la producción industrial del país, son enormes. Entonces es muy preocupante. Cuando yo veo que la economía este año va a crecer entre 1,5% y 2%, dicen los expertos, me preocupo, porque veo que vamos a salir del ciclo a la vuelta de 1 o 2 años y la gran noticia va a ser que la economía va a crecer al 3 o 3,5% cuando estemos avanzando. A esa tasa, Colombia no logra hacer ni las carreteras, ni los ferrocarriles, ni las pistas aéreas, ni los cupos de educación, ni el incremento del pie de fuerza que se necesita. Hay que crecer al 6%. Esta es la gran pregunta. ¿Cómo vamos a hacer para crecer al 6% en Colombia? ¿Cómo vamos a hacer para atraer esa inversión precisamente para que vengan y hagan los grandes ferrocarriles? Lo hemos intentado y ¿saben qué pasa? Llegan, por ejemplo, los del Ferrocarril del Pacífico y por temas de manejos de comunidades que debería estar manejando el Estado, que debería estar manejando el gobierno, quedan parados esos proyectos y sencillamente no se hacen. Proyectos que, miren, me contaban ayer, en el Perú, a raíz de una sequía muy grave que hubo hace 2 o 3 años en los Estados Unidos, en el estado de California, varias firmas grandes buscaron centros de producción agroindustrial para construir en América Latina y escogieron 2 países, escogieron a Colombia y escogieron a Perú. Resultado, hoy 3 años después, en Perú, 3 plantas agroindustriales funcionando, con sus carreteras, con su infraestructura, con sus vías y con su producción. En Colombia no se hizo ninguna de las plantas agroindustriales que estaba prevista. Lo que en cambio aquí sí está creciendo muy bien es el maldito narcotráfico.
Pasamos de 48.000 hectáreas a 150.000 hectáreas en un periodo de 3 años. La economía criminal que se genera por cuenta de eso se multiplicó por 3. Mientras uno puede estimar que más o menos 500.000 millones de pesos, 560.000 millones de pesos se generaban como ingresos en esas unidades agrarias dedicadas a la coca por allá en el año 2013, hoy estamos hablando de casi 2 billones de pesos. Esa es la tasa de crecimiento que yo quiero ver para la economía legal. Esa es la tasa de crecimiento que yo quiero ver para los colombianos de bien, y que las empresas y las firmas que quieran crecer realmente tengan esa oportunidad y, si se quiere, esa libertad para actuar. Yo creo que hay que ponerle conciencia a estas cosas. E insisto, nadie debe ofenderse con esto. Nadie puede molestarse con esto, porque esos son los problemas de Colombia. Son los problemas de nosotros, para que el país esté bien, para que lo podamos llevar hacia adelante y hacia el futuro. Bueno, le voy a hacer unas preguntas de redes sociales y voy a dar la palabra para que vaya usted tomándolas, por favor. Pregunta, espera que se me perdió. Michael Buitrago, ¿cuál será su coalición política? ¿Está más cerca de los que defienden el acuerdo de paz o estará más cerca de los que tienen sus preocupaciones sobre lo acordado? Otra pregunta de las redes sociales. Liz Yeramait, ¿qué oportunidades les va a brindar a los deportistas del país como a los ciclistas? Y una de Nelson González, ¿cómo controlará el tema del contrabando? No sé si damos una rondita y ustedes se las va apuntando. El señor del sombrero había pedido la palabra, el joven de camisa roja y el señor atrás, esas 3 primero, y aquí el doctor Vaquero, y el joven y el joven. Pues me gustaría que no lo tomáramos en cuenta, sino que realmente con el propósito de ir siendo muy proactivos en la construcción de país. Y como técnico, a mí me encantaría mucho que se estructurara la política, que tuviéramos políticas estructurales y no coyunturales. Estamos cansados de oír ese ejercicio en muchas personas. Y la verdad, lo último que quisiéramos es que perdiéramos también la credibilidad en los técnicos. Cuando perdamos la credibilidad en los técnicos, seguramente vamos a tener un país ya completamente desinstitucionalizado. Y eso es una de mis primeras preguntas. ¿Qué vamos a hacer con el descuadernamiento que tienen las instituciones? Estamos perdiendo la credibilidad en todas las instituciones. Y eso es un ejercicio que necesitamos saber cómo construimos ciudadanía realmente. Porque ese ejercicio hace que no tengamos por lo menos una visión de país generalizada por todos nosotros. Y surgen muchas preguntas de lo que usted está comentando. Sin embargo, solamente voy a circunscribirme a lo que tiene que ver con nosotros los que trabajamos el campo. A veces uno oye simplemente circunscribir la paz en lo que son los acuerdos, pero la paz tiene una connotación diferente. Uno quisiéramos que la paz no fuera solamente dirigida a lo que fueron los acuerdos con las FARC. Me gustaría que fuera dirigida al desarrollo integral del país, a un desarrollo con equidad realmente, porque es ahí donde nosotros realmente vamos a lograr la paz. Una paz con unos índices de delincuencia tan altos, con unos índices incluso hasta intrafamiliares, con una cantidad de desmoralización incluso, donde se ha cuestionado la ética en todas las instancias, partiendo desde la sociedad civil hasta las personas que en un momento determinado ostentan la función pública. Es ahí donde de cierta manera quisiera ver cómo vamos a hacer, porque es que el campo realmente está cansado ya de que tenga políticas coyunturales. Todo el mundo ha hablado más o menos de lo que usted intervino. Necesitamos que tenga una mejor comercialización, necesitamos que se pongan unos índices de producción altos, necesitamos que se pongan unas mejores condiciones laborales, etcétera, etcétera. Pero nunca realmente se ha establecido una política estructural. Lo que hablaba ahora alguien sobre la despetrolización de la economía, ¿por qué los países de Centroamérica
tienen en estos momentos una economía fuerte porque han dedicado a un trabajo realmente en el campo. Escúcheme, señor, yo le rogaría que haga las preguntas porque hay más gente. Gracias, entonces solamente quiero decir, ¿qué vamos a hacer realmente para formalizar una política estructural concreta en el campo? Que eso es lo que en un momento determinado nosotros, como los que hemos estado trabajando en este sector, hemos sufrido y que en estos momentos solamente nos paran bolas cuando se hacen paros o cuando simplemente se asoman vías de hecho. Pues ahora con todo el tema del posconflicto, aunque haya una disidencia ya, necesitamos apoyo para el sector agropecuario. Entonces, para que no nos olviden ese sector agropecuario y turístico. ¿Qué hay para el Guaviare? Gracias. Departamento mío, por ejemplo, existe un atraso económico, social muy grande, igual que en el Chocó, y vemos cómo, por ejemplo, el gobierno nacional invierte en el puente en Barranquilla más de 600.000 millones de pesos, pero se le dificulta invertir alrededor de 400.000 millones en el departamento de La Guajira para un acueducto regional. Entonces, así como existen políticas para atender personas en condiciones especiales como desplazados, víctimas, creo que también debería existir para los departamentos que tienen dificultades. La pregunta radica es en qué haría usted para estos departamentos que se encuentran hoy en día en unas dificultades bastante grandes. Muchas gracias. He escuchado muy buenos comentarios de usted, de parte de Andrés González, de amigos que compartieron la misma sede en la embajada en Washington. Y como preocupación como economista me surge realmente el déficit que usted había mencionado inicialmente. El ministro Mauricio Cárdenas dijo que iba a crear una comisión para la eficiencia del gasto, un planteamiento que usted acaba de mencionar también. Sin embargo, eso también va relacionado con una pregunta que le hicieron en redes sociales. ¿Cómo hacer para que esa comisión o cómo hacer para que esas recomendaciones de los expertos entren a cabalidad en el Congreso? La Comisión de la Tributaria brindaba excelentes beneficios para el sector privado, quería bajar las tasas promedio del 30% impositivas, pero los congresistas se la mandaron la dejaron igual, no bajaron. ¿Cómo va a hacer usted o cómo pensaría mejorar que esas recomendaciones sí se apliquen en el legislativo? Adicionalmente, si se logra una eficiencia del gasto dentro de la cuenta fiscal, usted menciona que va a reducir tasas de intereses, pero tampoco quiere endeudar el gobierno. ¿De dónde vamos a sacar plata para cumplir el acuerdo de paz que usted había mencionado, que sí está dispuesto a cumplirlo? ¿Cómo vamos a sacar plata? Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta que le tengo es, usted menciona la importancia del campo, la importancia de sacar esos productos directos a las comercializaciones en el exterior, pero también menciona un poder legislativo dentro del Congreso, pero yo quiero, ese poder que usted menciona es hacer proyectos de ley para que eso suceda. Yo quisiera escuchar una propuesta que usted le tendría a Colombia para empoderar el campo a través de las leyes. Muchas gracias. Personas con ideas, personas que estén dispuestas a generar esperanza, a crear colectividades. Creo que la política tiene que dar un viraje, creo que necesitamos hacer una política más centrada en discusiones de agendas hacia futuro y menos en personas y en coyunturas. Y en ese sentido, pues yo quisiera hacer un breve comentario en términos de que la guerra y digamos los conflictos sociales de alguna manera son procesos que más tienden a marcar a las sociedades. Sin embargo, la paz es uno de los mayores privilegios, es un motor de prosperidad y desarrollo económico, ¿sí? Y en este sentido yo creo que hemos visto muchos ejemplos en el mundo como Alemania, hemos visto ejemplos como Corea del Sur, como Sudáfrica, como Japón, que han tenido procesos muy complejos en esas áreas. Y esos 10 primeros años son vitales para un desarrollo de alto impacto y para un desarrollo trascendente. Yo quisiera preguntarle cuáles son las prioridades que usted visualiza en su gobierno para proyectar el país y nivelarlo con los índices y con las agendas globales que en este momento el mundo está manejando. Y de alguna manera mi invitación, y me encantaría escuchar un poco como esa priorización en temas innovadores, disruptivos y que realmente generen una diferencia a lo convencional. Y yo incluso quisiera hacer algunas propuestas, por ejemplo, qué valioso que la tierra la empezáramos a utilizar, por ejemplo, para temas como energías renovables.
Qué valioso ver, por ejemplo, un agro agregando valor, o sea, no simplemente exportando productos, sino participando mucho más en temas, digamos, de diferenciación. Qué valioso poder ver una mayor inclusión en las cadenas globales de producción y finalmente un tema de turismo para la paz. Yo creo que el país, nos acostumbramos durante tantos años a ver la guerra, que ahora que ya no está, de alguna manera es difícil podernos salir de lo de siempre y en ese sentido va un poco mi pregunta. Y quiero contarle dentro de eso es una iniciativa, una idea bastante exitosa que se hizo en el país en el tema de cacao con el Ejército Nacional, el Ministerio de Agricultura, la Federación Nacional de Cacaoteros, en el municipio de Turbo, en Antioquia, el corregimiento Monomacho, donde una guerra terrible les pasó de todo y gracias a Dios hoy 119 familias alrededor del cultivo del cacao viven de una manera honrosa, con una dignidad muy grande y con una potencialidad de salir adelante todos unidos. Esa fue una idea muy exitosa que se viene desarrollando en el país. Otra idea, con la Policía de Carabineros logramos capacitar 96 carabineros en el departamento de Santander y esos carabineros hoy en día prestan un servicio de asistencia técnica a los productores agropecuarios en el departamento de Santander. ¿Cómo hacer, usted que hablaba de política, cómo hacer para que esas buenas ideas no se queden solamente en ideas, y son solamente ejemplos, para que se conviertan en políticas y específicamente en el tema del sector agropecuario? Porque tenemos muchas ideas, pero la idea le parece bien a una persona, pero si al otro que llega no le parece bien y si no se convierten en políticas, entonces, ¿cómo hacer que esas muy buenas ideas se conviertan en política agropecuaria para lograr que se consoliden en el tiempo? Y el segundo aspecto, usted nos hablaba perfectamente del reconocimiento de Juan Valdés en el mundo con el tema de cacao, en el tema de café. Agradecerle, también comentarle, María del Campo, que es la imagen de la cacaocultura colombiana, la primera salida internacional que hicimos para que la reconocieran en el mundo fue en Washington, en su presencia, entonces muchas gracias y que nos siga ayudando a apoyar la cacaocultura colombiana a través de la imagen María del Campo. Gracias. Cuando uno dice es cómo hacer para que la parte agropecuaria también sea algo que genere honor, como genera ser en las fuerzas militares, cómo hacer para que una persona que le dedique 20 años o 30 años en el campo no sea el abuelo que se vuelve una carga para los hijos, sino es una persona que yo recuerdo que mi abuela, la esposa del militar, tuvo todas las atenciones y yo decía, sí vale la pena, pero cuando uno miraba a una persona que se dedicó al campo, yo dije, donde mis tíos no tuvieron su parte económica, quizás ninguna agremiación de los que ellos trabajaron o demás le hubiera dado el respaldo. Entonces, es esa parte que usted dice que necesitamos que los jóvenes vuelvan al campo, pero si usted me pregunta a mí, yo le diría, no vuelvo al campo, porque eso genera incertidumbre, genera miedo, y lo peor que puede tener una persona es sentir miedo. Entonces, es como las fuerzas militares sí han logrado, siendo un gasto público, han logrado que las personas que son retiradas, de acuerdo a su, tienen pensión, servicio médico, y son un gasto público, cómo hacer que la parte agropecuaria, que es un tema de generación de ingresos, de alimentos y demás, también genere recursos para las personas que han dedicado a su labor en esos días. Doctor Pinzón, buenas tardes. Gusto volverlo a ver. Yo produzco leche y queso en el Caquetá. Coordino el Congreso Juvenil Ganadero y Agropecuario. Hace un mes hicimos el primer Congreso del Caquetá de los jóvenes para estudiar el tema del relevo generacional y un portafolio de servicios para los jóvenes de todos los 16 municipios del departamento. Me acaba de mandar un WhatsApp uno de ellos pidiéndole que cuándo puede recibir a una delegación pequeña de representantes del Congreso Juvenil Ganadero y Agropecuario del Caquetá para trabajar dos temas con usted. Esa es la inquietud. Muchas gracias. Creo que casi todos los municipios y los mejores recuerdos y también mi mayor admiración porque sí que han sido tierras azotadas por todo tipo de situaciones difíciles, pero al mismo tiempo con una ganadería, una agricultura, unos quesos incomparables. Varias preguntas, voy primero por las de las redes sociales y comienzo con la primera que fue, ¿por qué coalición política me voy a ir? Respondo de manera clara y directa. Cuando tomo la decisión de volver al país, la decisión que tomo es la de ir a escuchar a la gente, la de venir y volver a hacer esa ruta que ya hice alguna vez
de realmente estar cerca de la gente en todas las regiones del país y escuchar y entender qué es lo que le preocupa a la gente. Si yo llego a ser un candidato a la presidencia de la República, espero ser un candidato que represente a la gente en primer lugar y de una u otra manera que esté conectado con la mayoría de colombianos, gente común y corriente. Alguien me decía, eso es una ingenuidad total, en Colombia usted solo, si está en una coalición en un lado o en otro, se puede llegar. Yo creo que la mayoría de la gente está más bien cansada de estos rótulos y está muy cansada de las peleas que se están dando y quiere más bien que se resuelvan o al menos se enfrenten los problemas que el ciudadano está sintiendo todos los días. Yo no voy a ser la persona que va a hacer promesas que no se pueden cumplir. Alguien bien me describió, yo más bien he sido un técnico, una persona que ha trabajado en el sector privado, no he participado en elecciones previamente, no he participado de ese tipo de actividad política y por lo mismo creo que es tal vez lo que la gente quiere ver, que una persona común y corriente, que como en mi caso ha tenido actividad de servicio público, con aciertos, con errores, con éxitos, con fracasos, como todo el mundo, realmente venga a servirle al país, a servirle a los colombianos. Cuando digo esto, yo no pienso excluir a nadie. Yo respeto a los partidos políticos, respeto las instituciones políticas, las creo necesarias para la democracia y para bien del país. Estoy dispuesto a aceptar apoyos de dirigentes políticos y de sectores políticos en el partido de la U donde hay gente buena, en el partido conservador donde hay gente buena, en el partido Cambio Radical, en el partido liberal, en el partido Centro Democrático, en el partido Verde. Yo encuentro gente buena y valiosa, porque es que a la hora de resolver los problemas de Colombia, no se equivoquen, no le coman cuento a nadie que les diga que él solito va a llegar y de manera mesiánica los puede resolver. Los problemas de Colombia requieren liderazgo, pero el liderazgo se fundamenta en el ejemplo y en la decisión de convocar, de invitar, de sentarse a intercambiar ideas y de ponerse de acuerdo en soluciones. A veces en la óptima y a veces en una subóptima, porque no siempre se alcanza a hacer la mejor posible. Esa es la manera como yo pienso hacer las cosas. Yo me siento contento porque he sido una persona de resultados. Como ministro de Defensa me tocó dar los más grandes golpes a las FARC, al ELN y a las bandas criminales. Pero también redujimos el homicidio en Colombia y aún esa tendencia se mantiene. Logramos dotar a las Fuerzas Armadas como nunca antes. Ya lo dije, ahora estoy triste es porque veo que no tienen el mantenimiento que requerían los equipos o el pie de fuerza que se había dejado. Pero en todo caso, produjimos y dejamos eso en el punto más alto. Como embajador en Washington logré que le aumentaran los recursos a Colombia e incluso esta semana vino alguien con quien gestioné una donación muy importante para Colombia, inicialmente de $32 millones para el tema de desminado y otro tanto posiblemente para el tema de desarrollo alternativo. Mire mi doctor Vaquero, tenga en cuenta eso porque son proyectos que pueden sacar de la violencia y la criminalidad a mucha gente. Pero es así, gestionando, trabajando, produciendo resultados. Logramos incrementar el presupuesto para Colombia desde el exterior y hemos manejado problemas de infraestructura con obras probadas, problemas de salud con esfuerzos y soluciones probadas, manejo transparente del presupuesto más grande que tenía el país con adquisiciones que hoy están ahí y que las acabamos de ver en el desfile el 20 de julio. Entonces, por eso digo, esto lo quiero hacer con la gente y quiero hacerlo así, como un ciudadano.
y por supuesto respetando a los líderes políticos que si nos quieren apoyar en trabajar para la gente, bienvenidos. El tema del contrabando, ese es un delito delicado, a través del cual me preocupa mucho que ese incremento de casi 200% o un poco más en los ingresos del narcotráfico y de la minería criminal se esté utilizando para hacer lavado. En su momento tomamos una decisión, se creó una ley anticontrabando y ha funcionado en términos generales con algunos casos y algunos productos. Pero a esto no se puede uno perder de vista lo que hay detrás. Detrás de esto hay bandas criminales, detrás de esto hay plata del narcotráfico y de la minería criminal, y por lo mismo no se puede seguir atendiendo solamente quitándole, por decirlo de alguna manera, su puesto de trabajo a la gente, al vendedor ambulante que vende productos de contrabando. A esa gente hay que redestinarla y ponerla en un lugar, hay que ir detrás de la mafia, hay que ir detrás de la estructura criminal integral. Otra vez, como los ejemplos que ya sabemos que nos han funcionado, que yo les puedo probar porque así lo hicimos, que funcionan. Hay que crear unidades especializadas, grupos élite, con inteligencia, con una unidad operativa especial que sea intocable por la plata de la corrupción y de la criminalidad, y con fiscales y jueces especializados que todos trabajando en equipo van detrás de ese delito. ¿Por qué es grave el contrabando? Contrabando de zapatos y de textiles le quita el empleo a la gente allá de los municipios alrededor de Bucaramanga, de Piedecuesta, de todos esos municipios importantes que tenemos en Santander. Cuando ese contrabando de textiles llega, todas esas industrias textiles que tenemos aquí en Bogotá, en la ciudad de Cali o en la ciudad de Medellín, la gente pierde el puesto. Este país hay que conocerlo, se los digo, este país hay que haberlo recorrido, haber entendido y comprendido cada uno de sus temas. Por eso podemos y creemos que debemos enfrentar ese contrabando. Lo de los deportistas tal vez ya le he dado respuesta. Había dicho que hay que invitar al sector privado a que invierta en el deporte, pero creo que hay que, así como se hizo con Ser Pilo Paga, que se crea, digamos, acceso a la educación para los más talentosos en materia de la actividad académica, hay que crear un programa muy parecido, profe, para esos que son deportistas de élite o que tienen el potencial de ser de élite. Esos no son muchos, porque realmente el talento es la naturaleza, eso es un tema escaso, pero muchos no llegan al tope porque no se les trabaja, no se les da la oportunidad. Hay que crear ese tipo de programas para ellos con programas público-privados. Alguien habló de la credibilidad de los técnicos y yo hoy vengo a decir que estoy de acuerdo, pero me atrevo a hacer y a dar un mensaje claro. Yo vengo a hablar con la verdad. Yo no voy a ponerme en el plan de maquillar las cosas para que se vean bien. Yo prefiero hacer lo que hacía a veces de ministro de Defensa, que incluso me criticaban cuando yo llegaba a un municipio y en lugar de decir que todas las cosas que iban bien, me paraba y contaba todas las que iban mal. Porque es que lo importante para la gente es que uno atienda lo que no está bien. Y también hacía otra cosa, nunca le prometía a la gente soluciones mágicas ni automáticas. Le prometía a la gente trabajo, conocimiento, buscar equipos técnicos, buscar apoyo para llegar a soluciones. Esa es la manera como yo pienso hacerlo. De pronto esto puede que lo ponga uno en desventaja con otra gente que promete cosas y que dice que va a hacer y que puede hacer una cosa u otra. Yo les aseguro que vamos a hacer mucho. Yo les aseguro que este país se inspira como lo hemos inspirado si somos capaces de creer en nosotros mismos. Pero también hablando con la verdad, no metiendo cuentos ni engañando. Es así como los técnicos hablamos. Los técnicos no podemos andar diciendo que tranquilos, que el sector agropecuario es el más poderoso de Colombia y que va a crecer a tasas históricas. Esa retórica a mí no me queda. Sé que esa potencialidad está, pero sé que esto está lleno de problemas y los mencioné aquí. Dije que hay muchos retos complicados en materia de los títulos de propiedad de la tierra, en materia de infraestructura, en materia de institucionalidad agropecuaria, en materia de falta de educación, tecnificación, tecnología y fuera de eso conocimiento en herramientas de mercadotecnia y mercadeo global de esas marcas colombianas para tener mejor posicionamiento en el mundo. Entonces hago notar esto como un tema importante. Creo
Alguien me habló, un secretario del departamento del Guaviare. Señor secretario, mis respetos, un saludo, espero volver a San José, como alguna vez estuve allá en San José, como 4 o 5 veces por lo menos. Recuerdo haber estado en Miraflores, en Calamar, ahí la zona del Retorno. Ese departamento lo conozco y nos tocó estar mucho porque allá tuvieron mucho tiempo secuestrados y allá queda una disidencia todavía de una estructura que llaman el Frente Primero. En algún tiempo la manejó un tal Cocorico, en otro tiempo la manejó un alias César, a ese se le capturó en el marco de la Operación Jaque. En estos días veía a los héroes de la Operación Jaque y les quiero decir, tengo dolor de patria. Varios de ellos ya fueron retirados del ejército. Me dolió que estos tipos que realmente ayudaron a transformar la historia del país no puedan seguir sirviendo a nuestra inteligencia, a nuestras Fuerzas Armadas. Me duele el alma, pero le digo, al Guaviare volvemos. Y en el Guaviare hay que enfrentar esa disidencia de dos maneras: con desarrollo, con proyectos agrícolas, dándole a la gente oportunidad y espacio, pero con contundencia. A esa gente no la vamos a dejar prosperar. A esa gente le daremos la misma medicina que ya saben que les toca tomar. El país no puede darse el lujo de no seguir avanzando en una paz real. Alguien decía, y me gustó mucho, cómo la paz, una sociedad en paz tiene que ser la promotora del desarrollo, la promotora de la inspiración. Yo creo en eso. Lo que pasa es que también quien vaya a ejercer gobierno no puede solamente decirle a la gente cómo es un sueño, sino cómo es la vida real para llegar al sueño. A quien gobierne Colombia le toca inspirar a los demás colombianos para que sueñen, pero al mismo tiempo crearles las condiciones y afrontar los riesgos y los retos para ir construyendo las soluciones en cada uno de los temas. El país tiene una gran oportunidad de ecoturismo en las zonas más difíciles. El país tiene una gran oportunidad de desarrollo sostenible. Ahora en este tiempo en Estados Unidos, recuerdo haber estado en la ciudad de Denver, en el Laboratorio Nacional de Energía de los Estados Unidos, de energías renovables. Conocí en detalle todos los modelos de energía renovable que hay en este momento, los que utilizan las olas, todo el sector hidroeléctrico. Colombia es un país de energía limpia, no podemos parar las hidroeléctricas que tanto bien han hecho para que Colombia sea un país que produce energía limpia en general, pero al mismo tiempo también creo que hay zonas apartadas donde no vale la pena hacer obras que afecten el medio ambiente y podemos tener otras alternativas, energía eólica, energía solar, geotermia. Colombia está encima, poca gente sabe esto, de una gran potencialidad de energía térmica. Claro, esas son tecnologías que van a tomar tiempo, pero quienes nos hemos dedicado a estudiar estos temas de todo el potencial del país, nos han informado y hemos detectado estos temas como los temas de los que hay que hablar. Yo por eso insisto, este país hay que conocerlo en detalle. Esto no es solo sobre unas ideas genéricas, sino saber qué se puede hacer en cada zona. ¿Qué me preocupa hoy del ecoturismo, por ejemplo? Mire, pasé unos días en el primer parque natural del mundo, Yellowstone, lo creó el presidente Grant, quien fuera el general que ganó la guerra civil en los Estados Unidos y creó el primer parque natural. Fuimos con mis hijos, el parque tiene unas carreteras, claro, dentro del parque usted no puede comer, no puede botar residuos, pero tiene unas ubicaciones especiales para que el turista vaya, tenga una comodidad básica y al mismo tiempo admire y disfrute esa riqueza natural. A 2 horas, hoteles para todos los gustos, desde el ciudadano que hace un esfuerzo por ir allá con su morral, hasta otros ciudadanos que quieren estar en una condición más cómoda, para todo el mundo. Hay que crear ese tipo de institucionalidad, porque si nosotros solo queremos que a los parques vayan una serie de visitantes que no le están dejando ingresos para que precisamente esos parques se sostengan y sigan avanzando, para que los ciudadanos puedan ir con sus familias, en familia, en un plan agradable, para que venga el gran turismo internacional y no solamente el turismo que mucho de él termina viniendo es a consumir incluso algunas drogas o cosas de ese estilo. Queremos es que venga el turista que deje grandes cantidades de dinero para que haya más inversión. Yo creo que esa es la manera. Creo que atraer inversión es el tema fundamental. Yo voy a hacer un esfuerzo muy grande por establecer un modelo de reglas claras, por establecer un modelo
de institucionalidad fuerte que resuelva problemas micro y por dar incentivos muy grandes, de manera que quien cree empleo reduzca sus costos, porque está generando más riqueza para el país. Las grandes empresas que vengan a crear muchos empleos y entrenen personas para los nuevos puestos de trabajo en la biotecnología, en la economía digital o en el gran turismo, o por qué no decirlo, en las economías verdes asociadas al cambio climático o en la gran agroindustria, tenemos que incentivarlas para que lleguen y precisamente cambiemos rápido el estatus económico del país. Ahí es donde pensamos ser disruptivos. Esa es la gran disrupción que viene, y vengo un poco de haber visto todo esto en la vida real. Como miembro del Foro Económico Mundial, yo fui nombrado joven líder mundial en el año 2011 y eso nos ha dado la posibilidad de estar en este diálogo con toda la gente que está en esta discusión a nivel internacional. Por eso tenemos acceso a traer a muchos de estos expertos y meterlos al país a que nos ayuden a disparar a Colombia. Por eso es que de pronto hay cambios generacionales, por eso es que cada cierto tiempo tiene que llegar gente joven pero con experiencia, porque si llega alguien joven pero sin saber lo que ha hecho, si en su vida ha manejado una cuenta corriente, un presupuesto, una decisión de contratación, pues es difícil que se puedan tomar decisiones acertadas para Colombia. Por eso hay que tener juventud, fuerza, brío, determinación, amor por la patria, pero al mismo tiempo conocimiento, sensibilidad humana, sentido de país, haber tocado con las manos esta patria. Eso es muy importante. Doctor Vaquero me preguntaba por el tema de cómo hacer para que ciertas cosas se mantengan como políticas. Yo le digo, doctor Vaquero, tenga certeza de esto. Yo, si llego a gobernar, seré un gobernante dedicado a concertar. Yo no voy a hacer reuniones para darle instrucciones al sector productivo, yo voy a hacer reuniones para sentarme con el sector productivo a concertar cómo hacemos para crecer en Colombia el 6% en los próximos años. ¿Cómo hacemos para crear 3 millones de empleos? ¿Cómo hacemos para que la gente que se empiece a entrenar, se entrene en menos tiempo en actividades que le den la posibilidad de tener un puesto de trabajo con ingreso sostenido? Ese es el tipo de cosas que quiero hacer. Por lo mismo, les aseguro que yo no tengo una varita mágica ni un reservorio de conocimiento con todas las respuestas. Las respuestas sobre el futuro de Colombia es sentados con los expertos en cada tema y en cada campo, usando las experiencias que han funcionado bien, incluso siendo respetuoso con lo que los gobiernos anteriores han hecho. Es que no puede ser que cada vez que llega un gobierno, llegan a criticar todo lo que hizo el anterior, a decir que todo está mal y que ahora sí tienen la respuesta a todo lo que está bien. Lo que está bien, lo seguiremos trabajando. Lo que hay que modificar, lo vamos a modificar. Y en lo que no se esté trabajando, tenemos que ver cómo trabajamos de manera efectiva. Esa es la filosofía que hay detrás de esto. Para mí fue un honor tener a María del Campo allá en la sede de nuestra embajada, de su embajada, de mi embajada, de la embajada de todos los colombianos de Colombia en los Estados Unidos. Fue realmente emocionante, hicimos un evento para promover precisamente el cacao como alternativa a los cultivos ilícitos y a las actividades criminales. El cacao es un gran producto y ojalá llegue a ser un gran potencial. Yo sueño, doctor Vaquero, con que usted y yo en unos años nos encontremos a la vuelta de 10 o 20 años y podamos decir que el cacao resultó siendo uno de esos productos, uno de varios, porque tienen que ser muchos, pero uno de varios que terminó siendo uno de los productos que industrializó la agroindustria colombiana y que puso a Colombia a tener mejores ingresos, mayor potencial y menos actividad ilícita en el país. Trabajemos para ese sueño, yo creo que hay que hacerlo. Su ejemplo me encantó. Hizo un ejemplo que de corazón me toca el corazón, porque por supuesto yo vengo de una familia militar de muchos años de servicio al país y me enorgullece profundamente, y por eso cuando recuerdo que muchos 31 de diciembre, 24 de diciembre, Semanas Santas, yo no vi a mi papá, y en esa época no había FaceTime, ni había todas estas tecnologías que están avanzando a gran velocidad y que hoy tenemos, y que hacen que uno esté conectado en tiempo real. No, uno sabía que el papá se iba y no volvía. Recuerdo cuando mataron a Luis Carlos Galán,
crimen que todavía recuerdo cada minuto. A mí como ciudadano me dolió el alma el asesinato de Galán. Yo creo que es uno de esos puntos que marcó la vida de Colombia, por lo menos de mi generación, de esta generación que ahora nos toca gobernar y nos toca actuar. Ese día estábamos en una celebración de el arma de ingenieros militares, que era el arma de mi padre en el ejército. Y apenas se supo de la muerte del doctor Luis Carlos Galán, mi padre se paró la fiesta, ordenó que todas las personas que tuvieran el uniforme salieran a formar al frente del sitio donde era esta celebración. Todas las familias, hijos, esposas, nos quedamos con el corazón en la mano, porque yo recuerdo que no volví a ver a mi papá más o menos en 2 semanas. Fue la última vez que lo vi en 2 semanas. Sabíamos que había muchas operaciones y que había unos cierres y que había unos esfuerzos por la seguridad. Recuerdo, como ministro de Defensa, haber visitado, por ejemplo, el área de los pozos en el Caquetá, haber entrado en helicóptero a una de esas patrullas de nuestro ejército que estaba desplegada, o en el Nudo de Paramillo, o en el Cauca, que incluso nos recibieron a tiros en ese momento. Pero yo emocionado, y esos soldados, esos policías allá en pleno 31 de diciembre, me dolía el corazón un poco de pensar que yo sí me iba esa noche, al menos a pasar el año nuevo con mi familia, pero ellos no. Cuento esta historia porque por eso es que el régimen especial de nuestros militares y policías existe y creo que debe existir, porque siempre están en riesgo, montando en helicópteros, montándose en paracaídas, montando en lanchas, teniendo que llegar a las emergencias naturales o enfrentando bandidos o enfrentando enemigos de Colombia. Y por eso pues tienen un régimen que garantiza unos beneficios. Pero estoy de acuerdo con usted, lo que no puede pasar es que un país que se caracteriza por tener vocación agraria por su naturaleza no tenga una condición de dignificación del empleo rural. Por eso, dentro de las propuestas que planteé, dije que era necesario reorganizar el mercado laboral rural, de modo que exista la posibilidad de que haya la flexibilidad de múltiples contratos laborales para cada agricultor, para cada jornalero, de modo que tenga la posibilidad de trabajar hoy en café, pero mañana en otro cultivo, de acuerdo a cómo se estén dando las condiciones de producción, pero que el sector privado también establezca unos mínimos de cobertura social, seguridad social y salud. La sociedad colombiana tiene que convencerse de la necesidad de tener una seguridad social y salud universal, pero es mejor que haya una contribución para que ese sea un sistema que está financiado y que no tenga los problemas que describía yo al comienzo de esta charla, donde la gente pide una cita y no se la dan. ¿Qué saca uno con tener un servicio de salud si lo tiene que usar y no lo puede usar? ¿Qué saca uno con tener un servicio de salud si tiene una urgencia y no lo atienden? Entonces, por eso es que hay que tener esa red de seguridad social, ojalá contributiva, para que realmente la gente mejore su condición precisamente y tenga esa dignidad y sienta el honor que siente el soldado, que siente el policía, lo tiene que sentir el colombiano. Por eso quiero tanto esa oración a la patria, porque tiene que ser una oración que profesamos todos y que nos permita a todos de una u otra manera sentir que somos orgullosos de estar en esta patria y que esta patria nosotros vemos por ella, pero ella ve por nosotros. Lo que no está bien es esa patria donde uno solo exige, 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 pide y pide y pide y uno no da nada. Esto es con trabajo duro, esto es todo el mundo metiendo el hombro, como sale el país adelante. Esa es la inspiración que yo quiero motivar y crear en los colombianos. Doctor Bedoya, yo creo que nos hemos sobreextendido y bueno, si usted me deja aquí, yo le sigo aquí toda la noche, pero yo me imagino que aquí hay unos horarios y que la gente está cansada también. Bueno, pues doctor Pinzón, yo tenía algunas preguntas, pero no se las voy a hacer por respeto a la gente que me imagino que ya se quieren ir a descansar. Les agradezco mucho a todos su asistencia, a usted por hacer este cierre de la semana presidencial en Agroexpo y yo quisiera pedirle a todas y a todos pues, que le demos un aplauso al doctor Pinzón.